Julio, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Juan Ignacio. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Bien. Todo en orden. No hay desorden. ¿Qué tanto de exageración, qué tanto hay de verdad en esta discusión, en este debate de Andrés Manuel López Obrador y el ejército mexicano? Hay muchos hechos para pensar que hay. A mí me parece, Julio, a mí me parece muy delicado, muy preocupante. Me parece que así como hace 10 años el ocupante de Los Pinos de aquel tiempo, Felipe Calderón, sacó al ejército de los cuarteles a las calles, hoy Peña Nieto está sacando al ejército de un casillero de apoliticidad. Es decir, no intervenir y no prestarse a un juego que finalmente en las circunstancias actuales tiene impacto en lo electoral, en lo político. Lo que ha dicho la Secretaría de la Defensa Nacional, sin precisar el destinatario y sin que la propia institución decida en dado caso abrir averiguaciones previas, solicitarlas ante la autoridad, si es que se siente afectada por un individuo, queda solamente en un golpe mediático y electoral, en el cual, por desgracia, me parece que en un país como el nuestro, donde solo se resuelven el 3% de las averiguaciones previas sobre delitos que se cometen, con tanta dispersión de lo institucional, enderezar toda una campaña contra el opositor que va al frente de las encuestas, me parece un despropósito peligroso. Juan Ignacio. Bueno, a mí me parece una circunstancia en efecto delicada. Creo que es innegable que Andrés Manuel López Obrador es el puntero en las encuestas ahorita, quizás con bastante antelación, falta año y cacho para las elecciones, pero sin lugar a dudas sus posiciones, sus manifestaciones sobre el ejército, sobre involucrarlo en determinados hechos, como es concreto en el caso de Ayotzinapa, en reiteradas ocasiones, la propia semana pasada, fue a Nueva York y en Washington, por decirlo de alguna manera, en concreto dos espacios donde los dijo, pues sí me parece que el ejército, y cualquiera lo debe tomar, pues con la gravedad que merece alguien que aspira a ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que los involucra sistemáticamente o en masacres, como lo dijo algún día de la Marina en Nayarit, esas son las Fuerzas Armadas, o en el caso de Ayotzinapa, sí, con el ejército. Me parece que el ejército tiene derecho a salir y decir qué es lo que le parece en esas opiniones. Dice Julio que el presidente está sacando de la apoliticidad al ejército. El presidente ordenó ayer al director de Derechos Humanos de la Defensa Nacional que saliera a dar ese mensaje. Si no lo fuera, sería terrible que la Secretaría de la Defensa Nacional actúe por sí misma en un tema tan delicado que tiene encima la lupa, la revisión de la mayoría de los organismos internacionales importantes en defensa de los derechos humanos que han señalado el extraordinario crecimiento de la tortura, de las violaciones a los derechos humanos, de los secuestros. Y en el caso de Ayotzinapa, Iguala, está evidentemente la enorme opacidad del ejército mexicano respecto a la declaración de más de 10 elementos del ejército que estaban en Iguala aquella noche y madrugada y que han sido eximidos mediante maniobras legales. ¿Enorme opacidad? Enorme opacidad. Bueno, yo creo que este tipo de juicios que hace Julio sobre el ejército es el mismo que hace López Obrador. Yo no he visto en ningún momento, fuera de lo que es una campaña sistemática como las de Andrés Manuel, de consignas, de pancartas, de leyendas respecto del ejército y las Fuerzas Armadas, tratando de vincularlos a toda serie de hechos de tortura, de secuestros, de abusos. Nunca en ningún momento los oyes decir que defienden a la gente. Nunca en ningún momento los oyes decir que garantizan seguridad en varios estados de la República. Nunca en ningún momento los oyes que defiendan a la ciudadanía. A mí eso sí me parece grave. Eso torna las acusaciones de López Obrador pues bastante considerables para la defensa y para el que sea. López Obrador puso en su Facebook en la tarde, sí, dice, nosotros estamos del lado de los soldados, del ejército, de las Fuerzas Armadas porque son pueblo, pero cuando nosotros lleguemos al poder, no vamos a usar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. López Obrador hoy en la tarde diciendo que lo use para reprimir al pueblo. López Obrador yo me pregunto para seguir conversando. No, por eso hace ese video porque dice, no lo vamos a usar para reprimir al pueblo. ¿Y quién le dijo que lo iba a usar para reprimir al pueblo? Se usa para cuestiones de seguridad. Ciertamente el ejército, y conforme ha sido abiertos estos años toda la que es esta lucha contra el crimen organizado y para recuperar la seguridad en
en el país, pues bueno, tiene que tener comportamientos acorde a un ejército moderno, a los derechos humanos, un ejército moreno. Ya dio la pista. Moreno. Tema delicado. Mira, a mí me parece que hay que colocarnos por encima de la vehemencia grupal y de los intereses de campañas, precandidatos y partidos. El hecho concreto es que el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigó el caso de Iguala Ayotzinapa, por acuerdo del Estado mexicano, del gobierno de Peña Nieto, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado esa opacidad y esa falta de resultados en el interrogatorio libre a los miembros del ejército que estuvieron en Iguala en esa noche. No es un invento, está ahí en el resolutivo. Y hoy mismo consejeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dicho que no se puede seguir avanzando con la tesis de la verdad histórica, que está abatida, que hay elementos que tiene que resolver el Estado mexicano, como ese tipo de interrogatorios. Bueno, yo digo, si hay todos esos elementos y esas pruebas, ¿por qué no va Andrés Manuel López Obrador y la presenta ante la autoridad? Si a él le parece que el ejército es el responsable de lo que sucedió en Ayotzinapa, pues que lo haga, más allá de que lo diga Julio aquí o lo que diga yo aquí en la mesa. Claro. Él quiere ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sí. Pues bueno, me parece que si quiere ir arreglando ese asunto, pues que vaya y que presente las denuncias. Eso es. Creo que el ejército también tiene cierto derecho, tiene razón Julio, si el ejército sale de sus, por motu propio a defenderse, pues sería así como sorprendente un desacato, pero tiene el derecho a defenderse y me imagino que solicitó a su jefe, en este caso su comandante, el presidente, pues poder defenderse ante lo que es un infundio. Tiene razón lo que dice Juan Ignacio, los mexicanos sabemos que también funcionan las instituciones de justicia. Los veracruzanos durante años han recorrido a denunciar lo que han visto y lo que han sabido y las instituciones han funcionado a la perfección, rechinando. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puede funcionar? Pero entonces, ¿qué se hace, Julio? ¿Qué hace? Lo que yo creo es que todo candidato de un partido a la presidencia de la República tiene el derecho a objetar las políticas de quienes ocupan los cargos directivos, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero utilizar esto tramposamente, como se está haciendo, para crear un ambiente violento, ríspido contra un precandidato. ¿Quién lo está utilizando tramposamente? Peña Nieto es el jefe de la campaña, como lo vemos también en la convención bancaria de hoy. ¿De la campaña de quién? De la campaña de sus dos candidatos, el PAN o el PRI, en eso están jugando. Bueno, yo lo que creo que en efecto se genera ese ambiente, un ambiente ríspido, un ambiente en el cual se mueve muy a gusto este sociópata que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Sociópata? Es absolutamente un sociópata que rebasa todas las normas de convivencia legales, no tiene una idea para qué sirven. Y es el primero que está abonando a enfrentar, por ejemplo, ciertas situaciones de justicia contra el ejército, sin ninguna prueba, porque si las tuviera, él siendo un candidato puntero, sería de lo más interesante como una causa de su campaña. No lo va a hacer, él dice que los soldados son pueblo, seguramente los generales no, él siempre hace una división muy clara entre los que están con él son del pueblo, los que no son de la mafia, los de la mafia que ya se pasaron para allá, que cada vez son más, pues seguramente están en transición de ser pueblo, pero pues yo creo que lo que estamos viendo es un hombre que suele agredir a las instituciones y que no sabe para qué funcionan. Desastre el PRD. Discurso de campaña. Pero bueno, sí, el desastre del PRD, ahí está caminando. ¿Qué cosa, ahí está, ¿no? es un desmoronamiento terrible. Lo que ha sucedido con la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, pues es simplemente un hecho más de este desfondamiento, pero afecta a Miguel Ángel Mancera particularmente, que es quien colocó a Alejandra Barrales como su alfil, como su representante, con la idea de que el PRD apoyara esa propuesta de la candidatura independiente o ciudadana. Cuarto polo le llamaban. El cuarto también. Polo, sí, que estaba, y que ahora Mancera está desdibujado. Yo creo que aquí el gran problema es que finalmente la lucha entre PRD y Morena haya sido solamente una lucha entre corrientes, entre lo que han llamado tribus, para ver quién se queda finalmente pues con lo mismo, que es finalmente transferir al PRD hacia Morena y acompañarlo con grupos que están creando que están desfigurando la propuesta original de Morena. Desastre, ¿no?
Sí, bueno, aquí lo comentamos hace un par de programas. Pues yo decía que ya hablar del PRD era como hablar del Verde o del PER. Pues, le seguíamos dando tratamiento de tercer partido, porque ha sido efectivamente un desastre. Cada vez que hablamos de él, pues es ver si ya se hundió 1 metro más o 2 metros más. Si ya entonces ya lo dejemos. Entonces cierra con otro tema. Cierra con otro tema. Remátala. Porque toda su base, que digamos su fuerza que estaba en la Ciudad de México, se ha desmoronado de una manera brutal. Había una entrevista de Claudia Sheinbaum donde decía, bueno, y desde el otro lado ahora sí que para qué se apuntan si van a perder. Y tiene toda la razón. Remátala tú, entonces. No la quiso rematar. Con los pleitos internos entre el propio Morena para ver quién va a quedar como candidato a la gran capital, ya sea Ricardo Monreal con todo el torpedeo que trae encima, ya sea Claudia Sheinbaum, según eso la predestinada, la elegida, y mientras tanto el voto también en el Estado de México, donde estamos viendo cómo está volcado todo el aparato económico, recursos, dinero, la tarjeta, la efectiva, promoviendo lo que es un adelanto de lo que podremos ver en 2018. Gracias. La compra del voto. Gracias, Julio. Al contrario. No la quisiste rematar. Bueno, pues la cerramos para a ver quién más salió en una semana. Mañana a las 11 estaré en Torreón, Coahuila, donde se me va a entregar la presea de la Fundación John Reed, del mítico periodista. Les agradezco. Felicidades. Pues corre. Me voy de aquí no llegas. Felicidades. Gracias, Julio. Gracias. Saludos a los Moreira. Hacemos una pausa, continuamos.